Con el corazón latiendo salvajemente, Luisa presenció cómo un hombre arrojaba a su caballo al río embravecido desde lo alto del puente. La sangre de la niña hirvió de indignación mientras corría hacia la orilla, decidida a desafiar a la muerte y salvar al animal que todos daban por perdido. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La lluvia caía implacable sobre el puente viejo de San Miguel de Allende cuando Martín Ordóñez detuvo su camioneta destartalada. El cielo, teñido de un gris amenazante, parecía anunciar la tragedia que estaba por suceder. Dentro de la cabina, el rostro del hombre reflejaba una mezcla de frustración y determinación. Sus manos, curtidas por años de trabajo en el campo, apretaban con fuerza el volante mientras miraba de reojo el remolque que transportaba a Espíritu, el caballo pinto que lo había acompañado durante 15 años. «Ya no me sirves», murmuró Martín con voz ronca. «Un caballo que no puede trabajar es solo una carga». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, mezclándose con el golpeteo de la lluvia contra el techo del vehículo. Espíritu había sido un magnífico animal de trabajo. Su pelaje marrón con manchas blancas brillaba bajo el sol cuando araba los campos de maíz o transportaba cargas por los caminos polvorientos de la hacienda. Pero ahora, con 18 años y una lesión permanente en la pata trasera derecha, ya no podía cumplir con las exigencias de Martín. El hombre bajó de la camioneta, el barro salpicando sus botas gastadas mientras abría la puerta del remolque. La lluvia golpeaba su sombrero de paja, ahora empapado y deformado. Espíritu relinchó nervioso, como si presintiera el peligro. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban un miedo primitivo. «Vamos, viejo amigo», dijo Martín con falsa dulzura mientras tiraba de las riendas. Un último paseo. El caballo resistió, sus patas delanteras clavándose en el suelo del remolque. Martín, impaciente, sacó su látigo y lo hizo chasquear cerca del animal. El sonido, amplificado por el eco del puente semivacío, finalmente logró que Espíritu bajara, temblando. Sus movimientos eran lentos y dolorosos, la cojera más evidente que nunca bajo la lluvia torrencial. Desde el extremo del puente, a unos 50 metros, una figura pequeña se detuvo bajo un paraguas rojo. Luisa Vega, una niña de 10 años que regresaba de la escuela, observaba la escena con curiosidad. No era común ver a alguien con un caballo en el puente, especialmente con este temporal. Martín condujo a Espíritu hacia la mitad del puente. El río Laja, normalmente tranquilo, se había convertido en un torrente marrón furioso que rugía varios metros abajo. El hombre miró brevemente el agua embravecida, luego al caballo. «Los veterinarios son caros», murmuró, «y la comida no cae del cielo». Con un movimiento rápido ató las riendas a la baranda del puente, asegurándose de que quedaran lo suficientemente largas. «Lo siento, Espíritu, pero los negocios son los negocios». Luisa, a una distancia, no podía escuchar las palabras, pero algo en la postura del hombre la inquietaba. Apretó su mochila contra el pecho y dio unos pasos más cerca, el paraguas balanceándose con el viento. Martín sacó un pequeño cuchillo de su cinturón. Con un rápido vistazo a su alrededor, confirmó que el puente parecía desierto bajo la tormenta. Lo que no vio fue a Luisa, parcialmente oculta por un pilar de concreto, aferrándose a su paraguas rojo mientras la lluvia lo golpeaba con fuerza. Con un movimiento preciso, Martín cortó parte de las riendas, dejando a Espíritu sujeto al puente, pero con suficiente libertad para moverse y caer. Luego, sin contemplaciones, golpeó con fuerza el flanco del animal, gritando y agitando los brazos. El caballo relinchó con terror, retrocediendo instintivamente.
Sus patas traseras resbalaron en el pavimento mojado, acercándose peligrosamente al borde del puente. Martín volvió a golpearlo, esta vez con más fuerza. «¡Vamos! ¡Muévete!». Su voz se mezclaba con el rugido de la tormenta. Espíritu, confundido y aterrado, siguió retrocediendo hasta que sus patas traseras encontraron el vacío. El animal relinchó con un sonido desgarrador que erizó la piel de Luisa. La niña dejó caer su paraguas, que salió volando con una ráfaga de viento, mientras sus ojos se abrían con horror. «¡No!», gritó, pero su voz pequeña se perdió en el estruendo de la lluvia. En ese instante, Espíritu perdió completamente el equilibrio. Su enorme cuerpo de 600 kilos se precipitó hacia atrás, arrastrado por su propio peso hacia las aguas furiosas del río. El caballo cayó con un chapoteo ensordecedor mientras Martín observaba desde el puente, su rostro impasible bajo el sombrero empapado. El grito de Espíritu al caer quedaría grabado en la memoria de Luisa para siempre. La niña permaneció paralizada por un segundo, sus pequeñas manos cubriendo su boca mientras observaba el enorme cuerpo del caballo desaparecer bajo las aguas turbulentas. Martín, ajeno a la presencia de la pequeña testigo, guardó su cuchillo y caminó rápidamente hacia su camioneta, las botas resonando sobre el pavimento mojado del puente. El hombre arrancó el motor y se alejó, las luces traseras de su vehículo desapareciendo entre la cortina de lluvia como dos ojos rojos desvaneciéndose en la tormenta. Solo entonces Luisa reaccionó, como despertando de una pesadilla. «¡El caballo!», gritó, corriendo hacia el lugar donde Espíritu había caído. Se asomó por el borde del puente, aferrándose a la baranda húmeda. A través de la lluvia, pudo distinguir la figura del animal luchando contra la corriente varios metros abajo. El caballo batallaba desesperadamente, su cabeza apareciendo y desapareciendo entre las olas marrones mientras la corriente lo arrastraba río abajo. Sin pensarlo dos veces, Luisa corrió hacia el extremo del puente. La abuela Carmen siempre le había prohibido bajar al río, especialmente durante la temporada de lluvias, pero ahora un animal inocente luchaba por su vida. Sus zapatos escolares resbalaban en el camino embarrado mientras descendía por la pendiente que llevaba a la orilla. «¡Resiste!», gritaba como si el animal pudiera escucharla a través del estruendo de la tormenta. La mochila rebotaba contra su espalda mientras corría, siguiendo la figura del caballo que la corriente arrastraba. El uniforme escolar, una falda azul marino y blusa blanca, estaba completamente empapado, pegándose a su piel. El listón rojo que sujetaba su cabello negro se había soltado, dejando que las mechas mojadas cayeran sobre su rostro. Luisa había crecido junto al río Laja. Conocía sus recodos, sus caprichos, sus zonas traicioneras. Durante el verano, cuando el cauce bajaba, solía jugar con otros niños en las pozas naturales que se formaban entre las rocas. Pero ahora, el río se había transformado en una bestia rugiente, irreconocible y mortal. La niña recordó algo que su padre, Eduardo Vega, bombero de la estación local, le había explicado una vez. El río tiene puntos donde la corriente pierde fuerza, donde forma remolinos hacia las orillas. Con esta idea en mente, Luisa corrió adelantándose al punto donde calculaba que el caballo podría acercarse a la orilla. Sus pequeños pulmones ardían, pero no se detuvo. Bajó por una pendiente resbaladiza, aferrándose a las raíces expuestas de los árboles para no caer. Sus manos ya estaban raspadas y cubiertas de barro, pero el miedo por la vida del caballo superaba cualquier dolor. Llegó a un recodo donde el río se ensanchaba ligeramente. Tal como su padre había explicado, allí la corriente formaba un remolino hacia la orilla, donde los escombros arrastrados por la inundación se acumulaban entre las ramas de un árbol caído.
Y allí estaba Espíritu, su enorme cuerpo atrapado entre las ramas sumergidas, luchando por mantener la cabeza fuera del agua. El caballo relinchaba débilmente, el terror reflejado en sus ojos oscuros, mientras las patas golpeaban el agua en intentos cada vez más débiles por liberarse. Luisa sabía que no podía rescatar al animal por sí sola. Necesitaba ayuda, y rápido. Con manos temblorosas, buscó en el bolsillo de su falda empapada. Por suerte, el teléfono celular que su madre le había dado para emergencias seguía allí, protegido en su funda impermeable. «Por favor, que funcione», suplicó mientras presionaba el botón de encendido. La pantalla se iluminó, revelando que quedaba poca batería. Sin perder tiempo, marcó el número de emergencia que había memorizado desde pequeña. «911, ¿cuál es su emergencia?», respondió una voz al otro lado de la línea. «Un caballo se está ahogando en el río Laja, cerca del puente viejo de San Miguel». Las palabras salían atropelladamente de la boca de Luisa. «Por favor, tienen que venir rápido. Se está muriendo». «Tranquila, pequeña. ¿Puedes decirme tu nombre y ubicación exacta?». «Soy Luisa Vega. Estoy en la curva grande del río, donde está el árbol caído. Por favor, díganle a mi papá, Eduardo Vega, es bombero». Mientras hablaba, Luisa no apartaba la vista de Espíritu. El caballo parecía cada vez más débil. Sus esfuerzos por mantener la cabeza fuera del agua eran menos frecuentes. Un nudo se formó en su garganta. «No, no, no. Resiste, caballo, ya viene ayuda», gritó, aunque dudaba que el animal pudiera escucharla por encima del rugido del agua. La operadora seguía hablando, pero la voz sonaba entrecortada. La señal empezaba a fallar. «Enviando unidades, quédate donde, segura». La llamada se cortó. Luisa miró la pantalla, sin señal. El teléfono resbaló de sus manos temblorosas, cayendo sobre la tierra húmeda. La niña levantó la vista hacia el caballo atrapado, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. «Te prometo que no te dejaré solo», susurró, aunque nadie pudiera oírla. La lluvia parecía arreciar, como si el cielo mismo quisiera poner a prueba la determinación de Luisa. La niña observaba impotente cómo Espíritu luchaba cada vez con menos fuerza. El enorme animal resoplaba, sus ojos desorbitados por el terror, mientras la corriente sacudía su cuerpo atrapado entre las ramas del árbol caído. Luisa no podía quedarse simplemente esperando. La ayuda podría tardar demasiado, y el caballo se estaba rindiendo ante sus ojos. Sin pensarlo más, se quitó los zapatos y la mochila, dejándolos sobre el barro de la orilla. Tomó una rama larga que había sido arrastrada por la corriente y, aferrándose a ella como apoyo, dio un paso hacia el agua. «¡Espera, caballo! ¡No te rindas!», gritó, su voz infantil luchando contra el rugido del río. El agua fría le llegó primero a los tobillos, luego a las rodillas, haciéndola jadear. La fuerza de la corriente era mucho mayor de lo que había imaginado, amenazando con arrastrarla. Pero Luisa era hija del río Laja. Había aprendido a nadar casi antes que a caminar. Con una determinación impropia de sus 10 años, se aferró a su rama y avanzó cuidadosamente, probando cada paso antes de dar el siguiente. «Despacio, Luisa, despacio», se repetía a sí misma, recordando las advertencias de su padre sobre las corrientes traicioneras. El agua ya le llegaba a la cintura cuando alcanzó una roca grande que sobresalía en el remolino. Se sujetó a ella, temblando por el frío y el esfuerzo. Desde allí estaba a solo unos metros de donde Espíritu seguía atrapado. «Tranquilo, bonito», intentó llamar su atención. «Voy a ayudarte». Los ojos del caballo se fijaron en ella por un momento. Luisa creyó ver un destello de esperanza en aquella mirada animal. Espíritu relinchó débilmente, como reconociendo su presencia. Luisa se estiró todo lo que pudo, extendiendo la rama hacia el caballo, intentando tocar su cabeza. «¡Tómala!»,
Gritaba como si el animal pudiera entenderla. ¡Muerde la rama! En ese momento, una corriente más fuerte sacudió el cuerpo del caballo. Las ramas que lo mantenían atrapado crujieron peligrosamente. Espíritu relinchó con pánico renovado, pataleando desesperadamente. ¡No! ¡Tranquilo! Luisa sentía lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. A lo lejos, apenas perceptible bajo el rugido de la tormenta, se escuchó el sonido de sirenas. La ayuda estaba en camino, pero Luisa temía que fuera demasiado tarde. Las ramas seguían crujiendo, cediendo ante el peso del caballo y la presión del agua. Fue entonces cuando tomó una decisión que la abuela Carmen habría llamado una locura digna de su padre. Soltó la roca y se impulsó hacia adelante, dejándose llevar parcialmente por la corriente para acercarse al caballo. El agua helada la envolvió, robándole el aliento por un instante. Sus pies perdieron contacto con el fondo. Por un terrible momento, Luisa sintió que el río la reclamaba. La corriente la arrastró, haciéndola tragar agua. El pánico amenazó con paralizarla, pero el rostro de su padre apareció en su mente. «Si el río te atrapa, no luches directamente contra él», le había enseñado. «Déjate llevar un poco mientras nadas en diagonal hacia la orilla». Siguiendo ese instinto, Luisa se dejó arrastrar ligeramente, nadando con todas sus fuerzas hacia donde estaba Espíritu. Sus pequeños brazos cortaban el agua mientras sus piernas pataleaban rítmicamente. Cuando sus manos finalmente tocaron el pelaje empapado del animal, sintió una mezcla de terror y triunfo. Se aferró a la crin del caballo, encontrando un punto donde podía apoyarse en una de las ramas sumergidas. Espíritu relinchó, girando su enorme cabeza hacia ella. «Tranquilo, bonito», jadeó Luisa escupiendo agua. «Estoy aquí, no estás solo». Por un momento que pareció suspendido en el tiempo, los ojos del animal conectaron con los suyos. No había palabras para describir lo que Luisa vio en aquella mirada. Miedo, confusión, pero también algo más. Como si el caballo entendiera que esta pequeña humana estaba arriesgando su vida por él. Las sirenas sonaban más cerca ahora. Luisa podía distinguir luces rojas y azules reflejándose en el agua desde el puente. Voces distantes gritaban algo que no podía entender. «¡Ayuda! ¡Estamos aquí!», gritó con todas sus fuerzas, agitando un brazo mientras con el otro se aferraba a la crin de Espíritu. Fue entonces cuando escuchó una voz que reconocería en cualquier parte. «¡Luisa! ¡Dios mío! ¡Luisa!». Era su padre. Eduardo Vega corría por la orilla, su uniforme de bombero brillando bajo la lluvia, seguido por varios compañeros que arrastraban equipo de rescate. «¡Papá!», gritó Luisa, sintiendo que las fuerzas volvían a ella. «¡El caballo se ahoga! ¡Ayúdanos!». Eduardo se detuvo en seco al ver a su hija aferrada al enorme animal en medio del río crecido. Su rostro palideció visiblemente, incluso bajo la lluvia torrencial. «¡No te muevas, mi niña!», gritó, mientras sus compañeros desplegaban rápidamente cuerdas y arneses. «¡Vamos por ustedes!». Otro crujido, más fuerte que los anteriores, hizo que Luisa se aferrara con más fuerza a Espíritu. Las ramas estaban cediendo. El tiempo se acababa. «¡Rápido, papá!», gritó, sintiendo cómo el caballo se hundía un poco más. «No va a resistir mucho». Eduardo Vega nunca había trabajado tan rápido en sus 15 años de servicio. En segundos, él y 3 compañeros habían asegurado líneas a los árboles de la orilla y se preparaban para entrar al agua. «¡Vamos a lanzarte una cuerda!», gritó uno de los bomberos. «Intenta atarla al cuello del caballo». Un silbido cortó el aire y una cuerda con un pequeño peso en el extremo cayó cerca de Luisa. La niña estiró el brazo, pero no alcanzaba a tomarla sin soltar al caballo. «No puedo», gritó desesperada. Fue entonces cuando Espíritu hizo algo extraordinario. Como si entendiera la situación, el animal estiró su largo cuello hacia donde flotaba la cuerda. Luisa no podía creer lo que veía.
«Eso es, bonito», exclamó, guiando la cabeza del caballo. «Ayúdame a alcanzarla». Sus dedos finalmente se cerraron alrededor de la cuerda salvadora. Con manos temblorosas por el frío y la adrenalina, Luisa logró pasarla alrededor del cuello de Espíritu, formando un lazo improvisado. «¡La tengo!», gritó a su padre. «Ahora toma esta otra para ti», respondió Eduardo, lanzando una segunda cuerda con un arnés en el extremo. Luisa atrapó el arnés y con dificultad logró deslizarlo por su torso empapado. Apenas había terminado de ajustarlo cuando las ramas que sostenían a Espíritu finalmente cedieron con un chasquido ensordecedor. El crujido final de las ramas fue como un disparo en la tormenta. De repente, no había nada que sujetara a Espíritu contra la corriente. El animal relinchó aterrado mientras su enorme cuerpo era arrastrado por el río furioso. Luisa, aún aferrada a su crin, sintió cómo el agua la engullía. «¡Luisa!». El grito desgarrador de Eduardo resonó por encima del rugido del río. Por un instante terrible, padre e hija se miraron a los ojos mientras la distancia entre ellos aumentaba. Luisa vio el terror absoluto en el rostro de su padre, un hombre que había enfrentado incendios devastadores y rescates imposibles, pero que ahora parecía completamente indefenso ante la posibilidad de perder a su hija. La corriente arrastraba a Luisa y Espíritu río abajo a una velocidad aterradora. El agua marrón salpicaba sobre ellos, dificultando la respiración. Pero las cuerdas que habían lanzado los bomberos seguían conectadas. La línea atada al cuello de Espíritu se tensó primero, seguida por la del arnés de Luisa. El tirón fue tan fuerte que la niña casi pierde su agarre en la crin del caballo. «¡Aguanten las líneas!», gritó Eduardo a sus compañeros, quienes habían clavado los talones en el barro de la orilla, tirando con todas sus fuerzas de las cuerdas. 2 bomberos más se lanzaron al agua, asegurados con arneses, nadando con poderosas brazadas contra la corriente. El primero alcanzó a Luisa, envolviéndola con un brazo, mientras con el otro mantenía su propia línea de seguridad. «¡Te tengo, pequeña valiente!», gritó Ramón Jiménez, el padrino de Luisa y mejor amigo de Eduardo. «¡No sueltes al caballo!». El segundo rescatista, Miguel Ortiz, nadó hacia la cabeza de Espíritu. El animal pataleaba frenéticamente, sus ojos desorbitados por el pánico, convirtiendo el rescate en una tarea doblemente peligrosa. «¡Tenemos que calmarlo o nos va a lastimar!», gritó Miguel, esquivando apenas una pata del caballo. «¡Háblale!», le indicó Luisa a Ramón, con una sabiduría que sorprendió al bombero. «Dile que estamos aquí para ayudarlo». Ramón intercambió una mirada rápida con Miguel, quien asintió entre jadeos. «Tranquilo, amigo, tranquilo». Comenzaron a repetir ambos hombres, con voces firmes pero suaves. «Estamos aquí para ayudarte». Desde la orilla, Eduardo y los demás bomberos seguían tirando de las cuerdas, mientras otros desplegaban más equipamiento. Una lancha inflable de rescate estaba siendo preparada a toda prisa. «Tenemos que sacarlos antes de que lleguen a los rápidos de la Piedra Partida», gritó Eduardo, refiriéndose a un tramo particularmente peligroso del río que estaba a menos de 200 metros río abajo. La corriente arrastraba al extraño grupo, el caballo, la niña y los 2 rescatistas, en una danza mortal. Las cuerdas tensadas eran lo único que impedía que fueran arrastrados más lejos. Lentamente, con un esfuerzo sobrehumano, el equipo en la orilla comenzaba a ganar terreno, tirando de ellos hacia aguas menos profundas. Espíritu seguía luchando, pero con menos fuerza. El agotamiento comenzaba a vencerlo. Sus resoplidos eran cada vez más débiles y sus patas ya no batían el agua con la misma intensidad. «¡Se está rindiendo!», gritó Luisa angustiada. «Por favor, no dejen que se ahogue». Miguel logró acercarse lo suficiente para sostener la cabeza del caballo parcialmente fuera del agua. «Sigue hablándole, niña», le indicó a Luisa. «Parece responder a tu voz».
Luisa, aún aferrada a la crin de espíritu a pesar del abrazo protector de Ramón, acercó su rostro al oído del animal. «No te rindas, espíritu», suplicó, el nombre surgiendo espontáneamente en sus labios. «Ya casi llegamos a la orilla. Vas a estar bien, te lo prometo». Los ojos del caballo, aunque aterrorizados, parecieron enfocarse en ella. Un relincho débil escapó de su garganta, como si estuviera respondiendo. En la orilla, Eduardo dirigía la operación con la precisión de un cirujano a pesar del caos interior que sentía al ver a su hija en peligro mortal. La lancha de rescate finalmente estaba en el agua, con 2 bomberos remando furiosamente contra la corriente. 5 metros más y podremos alcanzarlos, gritó uno de ellos. Luisa sentía que sus brazos estaban a punto de desprenderse de su cuerpo. El frío la había entumecido hasta los huesos y cada respiración era una batalla contra el agua que salpicaba su rostro. Pero se negaba a soltar a Espíritu. Algo en lo profundo de su corazón infantil le decía que si abandonaba al caballo ahora, el animal se rendiría por completo. «Resiste, Espíritu», susurraba, con los labios azules por el frío. «No estás solo. No te voy a soltar». La lancha finalmente los alcanzó. 2 pares de manos fuertes se extendieron para ayudar. «Primero la niña», gritó uno de los rescatistas. «¡No!», protestó Luisa. «El caballo primero, está más débil». Los bomberos intercambiaron miradas de incredulidad ante la valentía o terquedad de la pequeña. «Hay que sacarlos a los 2 juntos», decidió Ramón. «Miguel, asegura la cabeza del caballo a la lancha. Yo subo a Luisa». Con un esfuerzo coordinado, lograron asegurar a Espíritu a un lado de la embarcación mientras subían a Luisa. El caballo parecía haber entendido que estos humanos intentaban salvarlo, pues había dejado de luchar y ahora se dejaba guiar, aunque sus ojos seguían mostrando temor. «¡Los tenemos!», gritó uno de los bomberos en la lancha hacia la orilla, donde Eduardo casi se desmaya de alivio. Pero la naturaleza tenía un último desafío preparado. Una rama enorme, arrancada de algún árbol río arriba, venía directamente hacia ellos, cabalgando sobre la corriente como un proyectil mortal. «¡Cuidado!», gritó Eduardo desde la orilla. La advertencia llegó justo a tiempo. Los bomberos en la lancha giraron para esquivar el peligro, pero la maniobra puso a Espíritu directamente en el camino de la rama. Sin pensarlo 2 veces, Miguel se lanzó frente al caballo, recibiendo el impacto que habría golpeado al animal directamente en la cabeza. El golpe fue tan fuerte que todos lo oyeron, incluso sobre el rugido del río. Miguel desapareció bajo el agua por un instante antes de que su arnés de seguridad lo trajera de vuelta a la superficie, inconsciente y con una herida sangrante en la frente. «¡Miguel!». El grito de horror fue unánime. En cuestión de segundos, los bomberos en la lancha izaron al rescatista herido. La sangre manchaba el agua a su alrededor. «¡Está respirando!», confirmó uno de ellos tras una rápida revisión. «Pero tenemos que llevarlo a tierra ya». El tiempo parecía haberse detenido. Luisa, empapada y temblando en la lancha, observaba con horror la sangre de Miguel, el hombre que se había interpuesto entre la muerte y Espíritu. El caballo, aún parcialmente en el agua, pero ahora firmemente asegurado a la embarcación, relinchó suavemente, como si entendiera la gravedad de la situación. Los minutos siguientes transcurrieron en un caos organizado, una danza frenética de rescatistas y gritos que Luisa recordaría para siempre. La lancha llegó a la orilla con Miguel inconsciente, Luisa temblando y Espíritu aún parcialmente en el agua, asegurado por múltiples cuerdas y sostenido por 2 bomberos que se negaban a rendirse. «¡Necesitamos al médico ahora!», gritó Ramón, mientras saltaba de la lancha con Luisa en brazos. Eduardo corrió hacia ellos, sus botas salpicando barro en todas direcciones. Sus manos temblaban cuando finalmente tomó a su hija, estrechándola contra su pecho como si temiera que pudiera desvanecerse. «Mi niña, mi Luisa», susurraba con la voz quebrada.
«Estás bien, estás herida». Pero Luisa apenas registraba las palabras de su padre. Sus ojos seguían fijos en los rescatistas que ahora trabajaban frenéticamente para sacar a Espíritu del agua, mientras otros atendían a Miguel, cuya frente seguía sangrando. «Papá», dijo finalmente con voz temblorosa pero decidida, «tienen que salvar a Espíritu. Lo tiraron del puente a propósito. Un hombre malo lo tiró». Eduardo miró a su hija con asombro, sin entender completamente lo que decía. En ese momento, un paramédico se acercó a ellos, cubriendo a Luisa con una manta térmica. «Tenemos que revisarla», dijo el hombre, intentando tomar a la niña de los brazos de su padre. «Estoy bien», protestó Luisa luchando contra la manta. «Ayuden al caballo y a Miguel». A unos metros de distancia, el equipo de rescate había logrado finalmente sacar a Espíritu del río. El enorme animal yacía de costado en el barro de la orilla, su pelaje empapado brillando débilmente bajo las luces de emergencia. Su respiración era trabajosa y sus ojos, aunque abiertos, parecían desenfocados. «¡Necesitamos al veterinario de emergencia!», gritó uno de los bomberos. «El caballo está en shock». Como respondiendo a una señal invisible, una camioneta con el logo del Servicio Veterinario de Emergencias de San Miguel apareció en el camino que llevaba al río. Javier Montaño, el veterinario de guardia, saltó del vehículo antes incluso de que se detuviera por completo. «¡Dejen pasar!», gritaba mientras corría hacia donde yacía Espíritu, cargando su maletín de emergencias. Luisa se removió en los brazos de su padre. «¡Quiero ir con él!», suplicó. «Por favor, papá, me necesita». Eduardo intercambió una mirada con el paramédico, quien asintió a regañadientes. «Solo un minuto», concedió el médico. «Luego tenemos que revisarla y llevarla al hospital». Eduardo llevó a Luisa hasta donde estaba Espíritu. El veterinario ya estaba arrodillado junto al animal, revisando sus signos vitales y examinando la antigua lesión en su pata trasera. «¿Cómo está?», preguntó Luisa, su pequeña voz apenas audible por encima del ruido de la escena. Javier levantó la vista, sorprendido al ver a una niña tan pequeña, tan preocupada por el caballo. «Está muy débil», respondió con honestidad. «Ha tragado mucha agua y está en shock por el frío. Además, parece tener una lesión crónica en esta pata que le ha causado mucho dolor». «Un hombre lo tiró del puente», dijo Luisa, las lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia que aún corrían por su rostro. «Lo vi todo». Eduardo y Javier intercambiaron miradas de asombro e indignación. «¿Estás segura, hija?», preguntó Eduardo, aferrando con más fuerza a su pequeña. «Sí, papá. Era un hombre con sombrero y una camioneta vieja. Cortó las riendas y luego lo golpeó para que cayera al río». Javier apretó los puños, pero mantuvo la compostura profesional. «Lo importante ahora es salvar a este caballo», dijo mientras preparaba una inyección. «Tenemos que estabilizarlo antes de poder moverlo». «¿Se va a morir?». La voz de Luisa era apenas un susurro. El veterinario miró directamente a los ojos de la niña, reconociendo en ellos una compasión poco común para su edad. «No, si puedo evitarlo», respondió con firmeza. «Y parece que tiene una buena razón para vivir. Te ha encontrado a ti, pequeña». Luisa se inclinó desde los brazos de su padre y, extendiendo una mano temblorosa, tocó suavemente el hocico mojado de Espíritu. «Vas a estar bien», le susurró al caballo. «Te lo prometo». Para asombro de todos los presentes, Espíritu respondió con un suave relincho y movió ligeramente la cabeza hacia la mano de Luisa. Sus ojos, antes desenfocados, parecieron reconocerla. «Increíble», murmuró Javier mientras administraba el medicamento. «Parece que te reconoce». A unos metros de distancia, los paramédicos habían estabilizado a Miguel y lo preparaban para transportarlo al hospital. El bombero estaba consciente ahora, aunque visiblemente confundido. «El caballo», fueron sus primeras palabras.
Está vivo, respondió uno de sus compañeros, gracias a ti y a esa pequeña valiente. En ese momento, la policía llegaba al lugar. 2 oficiales se acercaron a Eduardo, quien aún sostenía a Luisa. «Tenemos reportes de un incidente en el puente», dijo uno de ellos, sacando una libreta. «¿Puede decirnos qué sucedió?» Antes de que Eduardo pudiera responder, Luisa habló. «Un hombre tiró a Espíritu al río. Lo vi todo desde el puente cuando volvía de la escuela». Los oficiales se miraron entre sí, sorprendidos por la seguridad de la niña. «¿Espíritu?», preguntó uno de ellos. «El caballo», explicó Luisa. «Así se llama». «¿Cómo sabes su nombre, mi niña?», preguntó Eduardo con curiosidad. Luisa se encogió de hombros. «No lo sé, solo lo sé, es su nombre». El veterinario, que había estado escuchando, intervino. «Podemos verificar si tiene microchip o alguna identificación una vez que lo estabilicemos». Los oficiales tomaron nota de la descripción que Luisa dio del hombre y su vehículo. «Investigaremos esto», aseguró uno de ellos. «Maltrato animal es un delito serio». «¿Qué pasará con Espíritu ahora?», preguntó Luisa, su voz teñida de preocupación. Javier terminó de administrar los medicamentos y comenzó a cubrir al caballo con mantas térmicas que sus asistentes habían traído. «Lo llevaremos a la clínica veterinaria», explicó. «Necesita cuidados intensivos y tenemos que evaluar esa vieja lesión en su pata». «¿Y después?», insistió Luisa. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Nadie quería decir lo obvio, que si encontraban al dueño, el caballo volvería con él, con el mismo hombre que había intentado matarlo. Eduardo, leyendo la preocupación en el rostro de su hija, la abrazó con más fuerza. «Primero lo primero, mi niña. Hay que asegurarnos de que Espíritu y Miguel se recuperen. Y tú también necesitas que te revisen». El paramédico que esperaba pacientemente se acercó de nuevo. «Realmente necesitamos llevar a la niña al hospital, jefe Vega. Puede tener hipotermia». Eduardo asintió, consciente de que había permitido que la situación se prolongara demasiado por el bien de su hija. «Vamos, Luisa, tenemos que irnos ahora». Pero Luisa se aferró con más fuerza a su padre, su mirada fija en Espíritu, quien parecía seguir cada uno de sus movimientos con sus grandes ojos oscuros. «¿Puedo ir a verlo mañana? ¿A la clínica?». Javier sonrió, conmovido por la preocupación de la niña. «Por supuesto, de hecho creo que eso le haría muy bien. Los animales saben quién los ha salvado». En ese momento, una mujer mayor llegó corriendo al lugar, su rostro una máscara de preocupación. Era Carmen Vega, la abuela de Luisa. «¡Dios santo! ¡Luisa! ¡Eduardo!», gritó mientras se abría paso entre los rescatistas. «¡Abuela!», exclamó Luisa. «¡Mira! ¡Salvamos a Espíritu!». Carmen miró boquiabierta la escena, el enorme caballo tendido en el barro, cubierto de mantas. Los bomberos empapados, su hijo y su nieta cubiertos de lodo y empapados hasta los huesos. «Virgen Santa», fue todo lo que pudo decir antes de abrazar a su familia. El Hospital General de San Miguel de Allende resplandecía bajo las luces nocturnas, mientras la tormenta finalmente comenzaba a amainar. En una habitación del 3er piso, Luisa dormía por fin, agotada después de horas de agitación. Las mantas del hospital la envolvían como un capullo y el monitor a su lado emitía pitidos constantes que confirmaban que sus signos vitales estaban estables. Carmen Vega dormitaba en un sillón junto a la cama, su rostro arrugado, suavizado por el sueño, pero aún marcado por la preocupación. La puerta de la habitación se abrió silenciosamente y Eduardo entró cargando 2 tazas de café. Se acercó a su madre tocando suavemente su hombro. «Mamá, te traje café». Carmen abrió los ojos y tomó la taza con manos temblorosas. «Gracias, hijo. ¿Alguna noticia de Miguel?». Eduardo asintió, sentándose en el borde de la otra silla. «Está estable. La herida en la cabeza requirió 15 puntos, pero los médicos dicen que no hay daño cerebral. Ha tenido suerte. Ese hombre es tan valiente como tú»,
suspiró Carmen, mirando a su hijo con orgullo mezclado con reproche. Todos ustedes, siempre corriendo hacia el peligro. Eduardo sonrió débilmente, sus ojos fijos en Luisa. No puedo creer lo que hizo hoy, mi pequeña... Su voz se quebró. Podría haberla perdido, mamá. Carmen apretó la mano de su hijo. Los Vegas siempre han sido así, Eduardo. Tú eras igual a su edad. ¿Recuerdas cuando te metiste en el cañón durante la inundación de 95 para rescatar a ese perro callejero? Eduardo asintió recordando. Supongo que lo lleva en la sangre. Es una niña extraordinaria, afirmó Carmen, mirando a su nieta con adoración. Y ahora, ¿qué pasará con ese caballo? Espíritu, como ella lo llama. Eduardo suspiró, frotándose la nuca. El veterinario ha conseguido estabilizarlo, lo están hidratando y tratando la hipotermia similar a lo que hacen con Luisa. Pero tiene una lesión crónica en la pata trasera que necesitará tratamiento especializado. ¿Y ese hombre horrible que lo arrojó al río? ¿Han descubierto algo? La policía está investigando. Con la descripción que dio Luisa, están revisando las cámaras de seguridad cercanas al puente. Parece que el caballo tiene un microchip, así que pronto sabremos quién es su dueño. En ese momento, Luisa se removió en la cama, sus ojos abriéndose lentamente. «Papá», murmuró, su voz ronca. Eduardo se acercó inmediatamente, sentándose en el borde de la cama y tomando la pequeña mano de su hija. «Aquí estoy, mi valiente». «¿Cómo está Espíritu? ¿Y Miguel?» Eduardo sonrió, conmovido por la preocupación de su hija incluso en su estado. «Ambos están mejorando. Miguel tiene unos puntos en la cabeza, pero estará bien, y Espíritu está en la clínica veterinaria recibiendo el mejor cuidado posible». Los ojos de Luisa se llenaron de lágrimas. «Ese hombre fue muy malo, papá. ¿Por qué haría algo así?» Eduardo intercambió una mirada con Carmen, buscando las palabras adecuadas. «A veces, mi niña, hay personas que no ven el valor de la vida, sea humana o animal. Pero por cada persona así, hay muchas más como tú, como Miguel, como todos los que ayudaron hoy». «¿Puedo ir a ver a Espíritu mañana?», preguntó Luisa, intentando incorporarse. «Primero tienes que recuperarte», intervino Carmen, acercándose para acomodar las almohadas. «El doctor dijo que tendrás que quedarte aquí al menos un día más». El rostro de Luisa se ensombreció. «Pero le prometí que volvería. ¿Y si piensa que lo abandoné como el hombre malo?». Eduardo acarició el cabello de su hija. «Le explicaré al veterinario y él se lo dirá a Espíritu. Los animales entienden más de lo que creemos». En ese momento la puerta de la habitación se abrió y entró una enfermera, seguida por el doctor Ramírez. «Veo que nuestra pequeña heroína está despierta», dijo el médico con una sonrisa amable, acercándose para revisar los signos vitales de Luisa. «¿Cómo te sientes?». «Quiero ver a mi caballo», respondió Luisa sin rodeos. El doctor miró a Eduardo con una ceja levantada. «Es una larga historia», explicó el bombero. «Luisa ayudó a rescatar a un caballo que fue arrojado al río». «Ah, sí», asintió el doctor Ramírez. «Todo el hospital habla de ello. Tu hija es muy valiente, Eduardo». Mientras el médico revisaba a Luisa, la enfermera se acercó discretamente a Eduardo. «Jefe Vega, hay un señor afuera que insiste en verlo. Dice que es importante, algo relacionado con el caballo». Eduardo frunció el ceño. ¿Dijo su nombre? «Javier Montaño, el veterinario». Eduardo se sorprendió. «El veterinario está aquí, dígale que pase, por favor». Momentos después, Javier entró en la habitación. Tenía el cabello alborotado y aún vestía la bata salpicada de barro de la clínica. Sus ojos se iluminaron al ver a Luisa despierta. «Hola, pequeña valiente», saludó acercándose a la cama. «¿Cómo está, Espíritu?», preguntó Luisa inmediatamente, incorporándose a pesar de las protestas del doctor Ramírez. Javier sonrió, pero había una sombra de preocupación en sus ojos. «Está mejor. Es un caballo fuerte, como tú».
pero hay algo importante que necesito hablar con tu papá. Y contigo también, si te sientes con fuerzas. Eduardo se tensó, notando la seriedad en el tono del veterinario. ¿Qué sucede, doctor? Javier sacó un papel de su bolsillo, desdoblándolo cuidadosamente. Encontramos el microchip de Espíritu. Su nombre registrado es en realidad Tormenta y pertenece a Martín Ordóñez, de la hacienda El Amanecer. «Es él», exclamó Luisa, sus ojos brillando con indignación. «El hombre del puente, el que lo tiró». Javier asintió gravemente. «La policía ya está investigando, pero hay un problema. Legalmente sigue siendo su caballo, y según me han informado, ya sabe que Espíritu sobrevivió. Ha llamado a la clínica exigiendo que se lo devolvamos». Un silencio pesado cayó sobre la habitación del hospital. La noticia que había traído Javier era como un balde de agua fría para todos. Luisa fue la primera en reaccionar, sus ojos llenándose de lágrimas de indignación. «¡No!», exclamó, incorporándose completamente en la cama. «No pueden devolverle a Espíritu, lo va a matar». Eduardo se acercó a su hija, colocando una mano tranquilizadora sobre su hombro. «Cálmate, mi niña, tu presión está subiendo». Miró al veterinario con determinación. «¿Qué opciones tenemos, doctor?». Javier suspiró, pasando una mano por su cabello desaliñado. «Legalmente, la situación es complicada. Sin evidencia concreta del maltrato, Ordóñez sigue siendo el propietario legal. Pero yo lo vi», insistió Luisa. «Vi cómo cortó las riendas y lo golpeó para que cayera. Lo hizo a propósito». El doctor Ramírez, que había estado escuchando en silencio, intervino con tono profesional. «El testimonio de la niña debería tener peso. Es una testigo ocular. Y tenemos las lesiones del animal», añadió Javier. «La cojera crónica muestra signos de maltrato prolongado. Espíritu o Tormenta, como figura en sus papeles, ha sufrido negligencia médica durante mucho tiempo». Carmen, que había permanecido en silencio, se levantó de su asiento con una determinación que sorprendió a todos. «Conozco a alguien que puede ayudarnos», dijo, sacando su teléfono celular. «Mi sobrina Sofía es abogada especializada en casos de maltrato animal. Trabaja con el Refugio de Animales de Querétaro». Eduardo miró a su madre con sorpresa. «Sofía, no sabía que se dedicaba a eso». «Hay muchas cosas que no sabes de la familia, hijo», respondió Carmen con una pequeña sonrisa mientras marcaba el número. «No eres el único con contactos importantes». Mientras Carmen hablaba por teléfono en un rincón de la habitación, Eduardo se acercó a Javier. «¿Qué pasa si Ordóñez aparece en la clínica exigiendo llevarse al caballo?». Javier apretó los labios. «Técnicamente, no podríamos retenerlo sin una orden judicial». Pero bajó la voz para que Luisa no escuchara. «Espíritu no está en condiciones de ser trasladado. Tiene neumonía por aspiración de agua, deshidratación severa y la lesión crónica en su pata requiere tratamiento especializado. Médicamente sería negligente permitir que se lo lleven ahora». Eduardo asintió, entendiendo la estrategia. «Eso nos daría algo de tiempo». «Exactamente», confirmó Javier. «Además, ya he contactado a Protección Animal. Están preparando una investigación sobre Ordóñez». En ese momento, Carmen regresó junto a ellos, su rostro iluminado por una sonrisa. «Sofía viene para acá. Tomará el primer autobús desde Querétaro mañana temprano. Dice que podemos conseguir una orden de protección temporal mientras se investiga el caso». La noticia pareció aliviar la tensión en la habitación. Luisa, que había estado escuchando atentamente cada palabra, se recostó nuevamente en sus almohadas, visiblemente más tranquila. «Ven, Espíritu va a estar bien», dijo con la certeza infantil que a veces ve soluciones donde los adultos solo ven obstáculos. El doctor Ramírez revisó los monitores y asintió, satisfecho. «Sus signos vitales están mejorando, pero necesita descansar».
Miró a los adultos significativamente. Todos necesitan descansar. Ha sido un día muy largo. Como si respondiera a una señal invisible, Javier se dirigió hacia la puerta. Debo volver a la clínica. Espíritu necesita atención constante, dijo. Pero antes de salir, se detuvo junto a la cama de Luisa. Te prometo que haré todo lo posible por protegerlo, pequeña, y cuando estés mejor, podrás visitarlo. Los ojos de Luisa se iluminaron. ¿De verdad? De verdad, confirmó Javier con una sonrisa. Creo que tu visita será la mejor medicina para él. Después de que el veterinario se marchara, el doctor Ramírez también salió, no sin antes recordarles la importancia del descanso. Eduardo se sentó en el borde de la cama de su hija, acariciando suavemente su cabello. ¿Cómo te sientes, mi valiente? ¿Cansada?, admitió Luisa bostezando, pero preocupada por Espíritu. Ahora mucha gente está ayudando a protegerlo, le aseguró Eduardo. La tía Sofía es muy buena en su trabajo y el doctor Montaño cuidará bien de él. ¿Y si ese hombre malo vuelve?, preguntó Luisa, sus ojos comenzando a cerrarse por el cansancio. No lo permitiremos, prometió Eduardo. Descansa ahora, mi niña. Mientras Luisa se sumía finalmente en un sueño reparador, Eduardo y Carmen intercambiaron miradas preocupadas. Ambos sabían que la batalla apenas comenzaba. A la mañana siguiente, el Hospital General de San Miguel bullía de actividad. Sin embargo, la habitación 307, donde se encontraba Luisa, parecía ser el centro de una atención inusual. No solo el personal del hospital se detenía a preguntar por la niña que salvó al caballo, sino que varios reporteros locales habían intentado conseguir una entrevista. Eduardo, que apenas había dormido unas pocas horas, en el incómodo sillón de la habitación, se sorprendió al ver a Ramón Jiménez, su compañero bombero y padrino de Luisa, entrar con un ramo de flores y un periódico bajo el brazo. «¡Mira nada más!», exclamó Ramón, extendiendo el periódico. «Nuestra Luisa es una celebridad». En la primera plana del diario local, bajo el titular «Heroica niña salva caballo arrojado al río», aparecía una fotografía tomada durante el rescate. En ella se podía ver a Luisa, empapada y cubierta de barro, aferrándose a la crin de Espíritu mientras los bomberos luchaban contra la corriente. «Dios mío», murmuró Eduardo, tomando el periódico. «¿Cómo consiguieron esta foto?» «Alguien desde el puente, supongo», respondió Ramón. «Lo importante es que la historia se está difundiendo. Todo San Miguel está hablando de ello». Carmen, que había salido brevemente a comprar café, regresó acompañada de una mujer joven, elegantemente vestida con un traje sastre y cargando un maletín. «¡Sofía!», exclamó Eduardo levantándose para abrazar a su prima. «No esperaba verte tan temprano». «Tomé el primer autobús», respondió Sofía Mendoza abrazando a su primo. «La tía Carmen me contó todo. ¿Dónde está nuestra pequeña heroína?». Como si hubiera escuchado su nombre, Luisa despertó en ese momento. Sus ojos se iluminaron al ver a su tía favorita. «¡Tía Sofi!», exclamó, extendiendo los brazos para recibir un abrazo. Sofía se acercó a la cama, abrazando cuidadosamente a la niña. «Mi valiente Luisa», dijo con cariño, «estoy tan orgullosa de ti». Después de los saludos iniciales, Sofía adoptó un tono más profesional. Sacó una libreta y comenzó a tomar notas mientras Luisa relataba detalladamente lo que había visto en el puente. Eduardo observaba con admiración cómo su prima, normalmente relajada y bromista en las reuniones familiares, se transformaba en una abogada meticulosa y perspicaz. «Tu testimonio es muy importante, Luisa», explicó Sofía. «Eres la única testigo ocular del incidente». «¿Eso ayudará a salvar a Espíritu?», preguntó la niña con esperanza. «Definitivamente», aseguró Sofía.
Ya he hablado con los oficiales de protección animal y están preparando una orden para inspeccionar la hacienda el amanecer. También estoy redactando una solicitud de custodia temporal para el caballo mientras se realiza la investigación. ¿Y si encuentran pruebas de maltrato?, preguntó Eduardo. Sofía entrecerró los ojos con determinación. Si encontramos evidencia suficiente, Ordóñez no solo perderá la custodia de Espíritu, sino que enfrentará cargos criminales por maltrato animal y abandono. En ese momento, el teléfono de Eduardo sonó. Al ver el nombre de Javier Montaño en la pantalla, contestó inmediatamente, poniendo el altavoz para que todos pudieran escuchar. Eduardo. La voz del veterinario sonaba tensa. Martín Ordóñez está aquí, en la clínica. Exige llevarse al caballo inmediatamente y ha traído a 2 hombres con él. La situación se está poniendo difícil. «¡Vamos para allá!», exclamó Eduardo, levantándose de un salto. Miró a Sofía, quien ya estaba recogiendo su maletín. ¿Puede Ordóñez simplemente llevarse al caballo? «No, si tengo algo que decir al respecto», respondió la abogada con determinación. «El caballo está bajo tratamiento médico y hay una investigación en curso. Tengo los documentos preliminares». «Yo también voy», declaró Luisa intentando salir de la cama. Sus piernas, aún débiles, temblaron cuando sus pies tocaron el suelo. «De ninguna manera, mi niña», intervino Carmen, sosteniendo a su nieta. «Tú tienes que recuperarte». «Pero Espíritu me necesita», protestó Luisa, lágrimas formándose en sus ojos. «Le prometí que no lo abandonaría». Eduardo se arrodilló frente a su hija, tomando sus pequeñas manos. «Luisa, escúchame. La mejor manera de ayudar a Espíritu ahora es que te recuperes completamente. Además, podría ser peligroso. Este hombre, Ordóñez, no parece ser alguien razonable». «Tu padre tiene razón», añadió Sofía. «Déjanos manejar esto. Te prometo que haré todo lo posible para proteger a Espíritu». Ramón, quien había estado escuchando en silencio, se acercó a Luisa. «¿Qué te parece si me quedo contigo, pequeña? Podemos llamar a tu papá cada 5 minutos para saber qué está pasando con Espíritu». Luisa miró a su padrino, luego a su padre, y finalmente asintió, resignada. «Cada 5 minutos», insistió. «Palabra de bombero», prometió Ramón, haciendo una señal de juramento que arrancó una pequeña sonrisa a Luisa. Eduardo besó la frente de su hija y salió rápidamente de la habitación junto con Sofía. En el pasillo, la abogada ya estaba haciendo llamadas. «Necesito que la orden esté lista para cuando lleguemos», decía con firmeza a alguien al otro lado de la línea. «Sí, envíala por fax a la clínica veterinaria y contacta a la policía. Necesitamos una unidad allí». El trayecto hasta la clínica veterinaria San Francisco, a las afueras de San Miguel, fue tenso. Eduardo conducía con los nudillos blancos de apretar el volante, mientras Sofía revisaba documentos y continuaba haciendo llamadas. «¿Cómo es este Ordóñez?», preguntó finalmente Sofía, guardando su teléfono. Eduardo frunció el ceño. «No lo conozco personalmente, pero la hacienda El Amanecer tiene mala reputación. Hay rumores de que Ordóñez maltrata a sus animales de trabajo y explota a sus peones. Nunca pensé que llegaría al extremo de intentar matar a un caballo». Cuando llegaron a la clínica, la situación era exactamente como Javier había descrito. En el estacionamiento, una camioneta destartalada similar a la que Luisa había descrito estaba mal estacionada junto a la entrada principal. Desde dentro se podían escuchar voces elevadas. «Será mejor que entres tú primero», sugirió Sofía, sacando documentos de su maletín. «Yo te seguiré una vez que evalúe la situación». Eduardo asintió y entró a la clínica. La recepción, normalmente tranquila, se había convertido en un campo de batalla verbal. Martín Ordóñez, un hombre de unos 50 años con rostro curtido por el sol y un sombrero gastado,
Golpeaba el mostrador con el puño mientras gritaba a la recepcionista aterrorizada. «¡Es mi caballo y me lo llevaré ahora mismo!», vociferaba, mientras dos hombres corpulentos que lo acompañaban permanecían amenazadoramente cerca. «Si no me lo entregan, entraré y lo sacaré yo mismo». Javier Montaño estaba de pie frente a la puerta que llevaba a las áreas de tratamiento, bloqueándola con su cuerpo. Su bata blanca estaba arrugada y su rostro mostraba signos de agotamiento, pero su postura era firme. «Ya le he explicado, señor Ordóñez, que el animal no está en condiciones de ser trasladado», decía el veterinario con calma forzada. «Tiene neumonía y está recibiendo tratamiento intravenoso. Moverlo ahora podría matarlo». «Ese caballo no vale ni la mitad de lo que me está costando mantenerlo aquí», escupió Ordóñez. «Si se muere, es mi problema, no el suyo». Eduardo sintió que la sangre le hervía al escuchar estas palabras. Avanzó hacia el grupo, su uniforme de bombero imponiendo cierto respeto inmediato. «¿Es usted Martín Ordóñez?», preguntó con voz controlada. El hombre se giró, evaluando a Eduardo con ojos entrecerrados. «¿Y usted quién es?». «Eduardo Vega, jefe de bomberos. Mi hija fue quien rescató a su caballo después de que usted lo arrojó al río». Ordóñez palideció ligeramente, pero se recuperó rápidamente. «No sé de qué está hablando. Mi caballo se escapó durante la tormenta. Vine a recuperarlo, es todo. Tenemos un testigo que lo vio cortar las riendas y golpear al animal para que cayera al río», continuó Eduardo, acercándose más. «Y las lesiones crónicas en su pata indican negligencia prolongada». «Su testigo es una niña», se burló Ordóñez. «¿Quién va a creer a una mocosa?». En ese momento, Sofía entró a la clínica, su presencia profesional cambiando inmediatamente la dinámica de la habitación. Sofía Mendoza, abogada representando los intereses del animal conocido como espíritu o tormenta, se presentó, extendiendo un documento hacia Ordóñez. «Esta es una orden de protección temporal que prohíbe el traslado del animal mientras se realiza una investigación por presunto maltrato animal». Ordóñez miró el documento que Sofía le extendía como si fuera una serpiente venenosa. Sus ojos, inyectados en sangre, se estrecharon peligrosamente. «¿Una abogada?», escupió, arrugando el papel sin siquiera leerlo. «¿Para un maldito caballo? Esto es ridículo. Le sugiero que lea la orden antes de destruir un documento legal», advirtió Sofía con voz serena pero firme. «La destrucción de documentos oficiales es un delito, señor Ordóñez». Los dos hombres que acompañaban a Ordóñez intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos, el más joven, dio un paso atrás, claramente reacio a involucrarse en problemas legales. «Raúl, Ernesto», ladró Ordóñez, notando la vacilación de sus peones. «Vayan a la parte trasera y traigan a mi caballo. No necesitamos permiso para recuperar lo que es nuestro». Antes de que pudieran moverse, la puerta de la clínica se abrió nuevamente. Dos oficiales de policía entraron, seguidos por una mujer de mediana edad con un uniforme de protección animal. «¿Algún problema aquí?», preguntó uno de los oficiales, evaluando la tensa situación. Javier exhaló con evidente alivio. «Estos caballeros estaban intentando llevarse un animal bajo tratamiento médico crítico contra mis recomendaciones profesionales. Tenemos una orden de inspección para la hacienda El Amanecer», anunció la mujer de protección animal mostrando sus credenciales. «Soy la doctora Isabel Fuentes, investigadora principal. También traemos una orden que prohíbe el traslado de cualquier animal de la hacienda mientras dure la investigación». El rostro de Ordóñez se contorsionó en una máscara de furia. «Esto es una conspiración. No pueden hacer esto. Ese caballo es mi propiedad». «Los animales no son objetos, señor Ordóñez», respondió la doctora Fuentes con tranquilidad. «La ley los reconoce como seres sintientes que merecen protección».
«Malditas sean todas sus leyes», bramó Ordóñez, lanzando el sombrero al suelo en un arrebato. «Ese caballo viejo ni siquiera vale lo que cuesta alimentarlo. Solo vine a recuperarlo porque es mío». Eduardo dio un paso adelante, su voz tensa de controlar la ira. «¿Entonces admite que intentó deshacerse de él arrojándolo al río?» Un silencio mortal cayó sobre la habitación. Ordóñez pareció darse cuenta de su error, pero era demasiado tarde. Uno de los oficiales ya estaba sacando su libreta. «Señor Ordóñez, ¿está usted admitiendo haber intentado eliminar a su animal de trabajo arrojándolo al río Laja?» Los hombres que acompañaban a Ordóñez retrocedieron aún más, distanciándose físicamente de su patrón. Ernesto, el mayor de ellos, carraspeó incómodo. «Don Martín», dijo en voz baja, «creo que es mejor que nos vayamos ahora». Pero Ordóñez, acorralado y furioso, había perdido el control. Ese caballo era un lastre, cojo viejo, inútil. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Gastar dinero en un veterinario para un animal que ya no sirve? Javier avanzó, su rostro profesional finalmente cediendo a la indignación. Ese caballo, como usted lo llama, tiene un nombre: Espíritu, y ha sido un fiel trabajador durante años. Merecía compasión, no crueldad. Ordóñez soltó una carcajada amarga. ¿Compasión? ¿Para un animal de trabajo? Los animales están aquí para servirnos. Cuando ya no sirven, se desechan. Esa mentalidad es precisamente lo que ha llevado a esta situación, intervino Sofía, recogiendo el documento arrugado del suelo. Y ahora, gracias a su arrebato, tenemos una confesión. Uno de los oficiales se acercó a Ordóñez. «Señor, vamos a necesitar que nos acompañe a la comisaría para una declaración formal». «¿Me están arrestando? ¿Por un maldito caballo?» La incredulidad en la voz de Ordóñez reflejaba un mundo de valores que estaba quedando atrás. «Por crueldad animal, intento de destrucción de propiedad y poner en peligro vidas humanas», aclaró el oficial. Su acto no solo puso en peligro al animal, sino también a los rescatistas que arriesgaron sus vidas, incluida una niña de 10 años. Mientras los oficiales escoltaban a Ordóñez fuera de la clínica, seguidos por los dos peones, que ahora parecían avergonzados, Javier se dejó caer en una silla, el agotamiento finalmente alcanzándolo. «Creo que todos necesitamos un café», murmuró, pasándose una mano por el rostro. La doctora Fuentes asintió, sentándose junto al veterinario. «Tenemos mucho que discutir sobre el futuro de Espíritu y los otros animales de la hacienda». Eduardo, que había estado observando toda la escena, se acercó a Javier. «¿Cómo está él?», preguntó en voz baja. «Espíritu, quiero decir». Una pequeña sonrisa apareció en el rostro cansado de Javier. «Sorprendentemente resistente. La neumonía está respondiendo al tratamiento y su temperatura ha vuelto casi a la normalidad. Es como si estuviera luchando por vivir». «Luisa estará feliz de escuchar eso», dijo Eduardo, sacando su teléfono para cumplir la promesa de mantener informada a su hija. «¿Podemos verlo?», preguntó Sofía, guardando los documentos en su maletín. Javier asintió, poniéndose de pie con esfuerzo. «Síganme». Los condujo a través de puertas batientes hasta la zona de cuidados intensivos de la clínica. En un amplio cubículo, sobre un colchón grueso, cubierto de paja limpia, yacía Espíritu. El caballo tenía una vía intravenosa en el cuello y una manta térmica cubría su cuerpo, pero sus ojos estaban abiertos y alerta. Cuando vio entrar a las personas, levantó ligeramente la cabeza. «Increíble», murmuró Eduardo. «Después de todo lo que ha pasado, sigue luchando». «Los caballos son animales extraordinarios», explicó Javier, acercándose para revisar el goteo del suero. «Forman vínculos profundos y tienen una voluntad de vivir asombrosa». Sofía sacó su teléfono y tomó una fotografía de Espíritu. «Luisa querrá ver esto»,
dijo, enviando la imagen inmediatamente. Eduardo se arrodilló junto al caballo, extendiendo una mano tentativamente. Para su sorpresa, Espíritu acercó su hocico, olfateando sus dedos con curiosidad. «Creo que te recuerda», comentó Javier. «O tal vez huele a Luisa en ti». «¿Qué pasará ahora con él?», preguntó Eduardo, acariciando suavemente el cuello del animal. La doctora Fuentes, que había estado revisando unos documentos, levantó la vista. «Tengo noticias que podrían interesarles. Según nuestros registros, Espíritu, o Tormenta como fue registrado originalmente, tiene 18 años. Fue vendido a Ordóñez hace 5 años por la hacienda Los Olivos, donde nació». «¿Y eso qué significa para su futuro?», preguntó Sofía. «Significa», continuó la doctora Fuentes con una sonrisa creciente, «que encontré al propietario original, quien está horrorizado por lo sucedido y más que dispuesto a recuperarlo. De hecho, está en camino hacia San Miguel ahora mismo». 3 semanas después, la hacienda Los Olivos resplandecía bajo el sol de la tarde. El antiguo rancho, con sus muros de adobe y techos de teja roja, se extendía majestuosamente entre olivares y praderas verdes. En uno de los corrales más amplios, Espíritu disfrutaba de su nuevo hogar. Su pelaje ahora brillante y bien cepillado, reflejando la luz dorada del atardecer. Sentada sobre la valla de madera, con las piernas balanceándose, Luisa observaba al caballo con una sonrisa de pura felicidad. Vestía un pantalón vaquero, botas nuevas y una camisa a cuadros que le había regalado Diego Sánchez, el propietario original de Espíritu y ahora su nuevo cuidador. «Mira cómo corre, papá», exclamó Luisa, señalando al caballo que trotaba suavemente alrededor del corral, su cojera notablemente mejorada después de semanas de tratamiento especializado. Eduardo, apoyado en la valla junto a su hija, asintió con orgullo. «Parece otro animal, ¿verdad? Nada que ver con el pobre ser asustado que sacamos del río». Diego se acercó a ellos, trayendo una zanahoria para Espíritu. Era un hombre de unos 60 años, con el rostro curtido por el sol y una sonrisa amable que se acentuaba bajo su espeso bigote blanco. «Es asombroso lo que puede hacer el buen cuidado», comentó, entregando la zanahoria a Luisa. «¿Quieres dársela tú?». Los ojos de la niña brillaron con entusiasmo. Tomó el vegetal y silbó suavemente, un truco que Diego le había enseñado. Inmediatamente, Espíritu levantó la cabeza y se acercó trotando hacia ella. «Eso es bonito», murmuró Luisa mientras el caballo tomaba delicadamente la zanahoria de su mano. «Eres el caballo más valiente del mundo». Diego observaba la escena con una mezcla de gratitud y asombro. «Nunca pensé que volvería a ver a Tormenta. Quiero decir, a Espíritu», dijo, corrigiéndose a sí mismo con una sonrisa. «Cuando lo vendí a la hacienda El Amanecer, me prometieron que tendría una buena vida. Si hubiera sabido...». «No podía haber sabido lo que haría Ordóñez», lo tranquilizó Eduardo, colocando una mano sobre el hombro del hombre mayor. «Lo importante es que ahora está en buenas manos», añadió Carmen, quien se acercaba desde la casa principal con una bandeja de refrescos. «Y por lo que he visto, no podría estar en mejores manos». Diego asintió, agradecido. «Esta hacienda ha estado en mi familia por 4 generaciones. Aquí nació Espíritu y aquí pasará el resto de sus días, lo prometo». Luisa, que había estado acariciando el hocico de Espíritu, se giró hacia los adultos. «¿Y los otros animales de la hacienda de Ordóñez? ¿Qué pasará con ellos?». Sofía, quien había estado conversando con Javier Montaño cerca de los establos, se unió al grupo justo a tiempo para escuchar la pregunta. «Buenas noticias sobre eso», dijo la abogada con una sonrisa satisfecha. «El juez ha ordenado que todos los animales de la hacienda El Amanecer sean confiscados y reasignados. La mayoría irán a santuarios y refugios, pero algunos, como los caballos de trabajo,
serán adoptados por ranchos como este. ¿Y Ordóñez?, preguntó Eduardo, bajando la voz para que Luisa no escuchara, aunque la niña estaba demasiado ocupada susurrando secretos al oído de Espíritu. 2 años de prisión y una multa considerable, respondió Sofía. El juez fue especialmente severo debido al peligro en que puso a los rescatistas. Y lo mejor es que nunca podrá volver a tener animales legalmente. Eduardo exhaló con alivio. La justicia había llegado, no solo para Espíritu, sino para todos los animales que habían sufrido bajo el cuidado negligente de Ordóñez. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, comentó Javier, acercándose al grupo. La reacción de la comunidad. Desde que la historia de Luisa y Espíritu salió en los periódicos, las denuncias por maltrato animal han aumentado un 200%. La gente ya no mira hacia otro lado. Una niña y un caballo cambiando el mundo, murmuró Carmen con orgullo, mirando a su nieta. Miguel Ortiz, ya recuperado de su herida y con solo una pequeña cicatriz como recuerdo de su valentía, se unió al grupo junto con Ramón. ¿Viste cómo galopó antes?, preguntó Miguel a Eduardo, refiriéndose a Espíritu. Para tener una lesión crónica, se mueve sorprendentemente bien. Es la acupuntura y la fisioterapia, explicó Javier. Diego ha invertido una pequeña fortuna en su rehabilitación. Ese caballo lo merece todo, respondió Diego con sencillez. Y después de lo que hicieron ustedes por él, especialmente la pequeña Luisa, es lo mínimo que puedo hacer. Mientras los adultos conversaban, Luisa había abierto la puerta del corral y entrado con Espíritu. A nadie le sorprendía ya la conexión extraordinaria entre la niña y el caballo. Era como si compartieran un lenguaje secreto, un vínculo forjado en el momento más desesperado y que ahora florecía en la seguridad de este santuario. ¿Recuerdas cuando te prometí que estarías bien?, le susurraba Luisa a Espíritu, recostándose contra su cuello mientras el caballo bajaba su enorme cabeza hacia ella. Nunca rompo mis promesas. El animal respondió con un suave relincho, como si entendiera cada palabra. Diego se acercó a ellos con pasos tranquilos. «Sabes, Luisa», dijo con tono casual, «Espíritu necesita ejercicio regular para su rehabilitación. Alguien tendría que montarlo suavemente, paseos cortos al principio, alguien pequeño, que no pese mucho». Los ojos de Luisa se abrieron como platos. «¿Yo? ¿Podría montarlo yo?» «Si tu padre está de acuerdo», respondió Diego con una sonrisa, «podría enseñarte a montar. Espíritu es gentil y parece confiar completamente en ti». «Papá», exclamó Luisa, girándose hacia Eduardo con expresión suplicante. «Por favor». Eduardo fingió considerarlo seriamente, aunque todos sabían cuál sería su respuesta. ¿Cómo negarle algo a la niña que había demostrado tal coraje y compasión? «Supongo que podríamos venir los fines de semana», concedió finalmente, ganándose un abrazo entusiasta de su hija. «¿Escuchaste eso, Espíritu?». Luisa se volvió hacia el caballo, abrazando su cuello. «Voy a aprender a montarte». El sol comenzaba a ponerse sobre la hacienda Los Olivos, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. La familia Vega y sus amigos se reunieron en el amplio porche para disfrutar de una cena al aire libre, cortesía de Diego. Las risas y conversaciones fluían libremente, mientras el aroma a carne asada y tortillas recién hechas llenaba el aire. Desde el porche, todos podían ver el corral donde Espíritu pastaba tranquilamente. En un momento dado, el caballo levantó la cabeza y relinchó suavemente hacia Luisa, como si la estuviera llamando. «Creo que alguien te echa de menos», bromeó Ramón, dándole un codazo juguetón a su ahijada. Luisa sonrió, pero permaneció sentada, disfrutando de la compañía. «Está bien», dijo con sabiduría más allá de sus años. «Ahora sabe que siempre volveré». Más tarde, cuando las estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno y era hora de volver a San Miguel, Luisa se despidió de Espíritu con un último abrazo.
Volveré el sábado, prometió, acariciando su hocico, y empezaremos nuestras lecciones. Eduardo observaba a su hija desde una distancia respetuosa, maravillado por la transformación que había ocurrido en ella. La experiencia traumática se había convertido en algo hermoso, en un propósito. Luisa siempre había sido valiente, pero ahora irradiaba una confianza y madurez que antes solo se vislumbraba. «Es extraordinario, ¿verdad?», comentó Carmen, acercándose a su hijo. «¿Cómo algo tan terrible puede llevar a algo tan bueno?». Eduardo asintió pensativo. «¿Sabes, cuando la vi en ese río, aferrada a un caballo en medio de la corriente, sentí que mi corazón se detenía. Pensé que la perdería». «Pero no la perdiste», respondió Carmen suavemente. «Y mira lo que ganó el mundo. Un caballo salvado, un hombre cruel enfrentando la justicia y una niña que descubrió su propósito». Cuando finalmente subieron al auto para regresar a casa, Luisa miró por la ventana trasera hasta que la figura de Espíritu desapareció en la distancia. No había tristeza en su despedida, solo la certeza tranquila de que sus caminos, una vez entrelazados por el destino y la valentía, permanecerían unidos para siempre. «¿Papá?», preguntó Luisa, rompiendo el silencio confortable mientras viajaban por el camino de tierra que se alejaba de la hacienda. «Sí, mi valiente. Cuando sea grande», dijo con determinación, «quiero ser veterinaria. Como el doctor Javier, quiero ayudar a todos los animales que lo necesiten». Eduardo sonrió, sus ojos encontrándose con los de su hija en el espejo retrovisor. No había duda en su mente de que lo lograría. «El mundo será un lugar mejor con la doctora Luisa Vega en él», respondió, su voz rebosante de orgullo. Mientras el auto seguía su camino bajo el cielo estrellado de San Miguel de Allende, la historia de Luisa y Espíritu, una historia de coraje, compasión y un vínculo inquebrantable entre una niña y un caballo, seguía extendiéndose, tocando corazones y cambiando actitudes, una persona a la vez. Y en la hacienda Los Olivos, un caballo pinto con manchas marrones y blancas, antes llamado Tormenta, ahora conocido para siempre como Espíritu, miraba hacia el camino por donde se había ido su pequeña salvadora, sabiendo en su corazón equino que ella, fiel a su palabra, volvería, siempre volvería.